Muy buenas tardes a todos. Les damos una formal bienvenida al panel de apertura de este seminario internacional sobre criminalidad organizada y transnacional, organizado por el Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad. Mi nombre es Martín Nessi, soy el secretario académico del Instituto Universitario, y es un gusto compartir con ustedes estas 3 jornadas en la cual tendremos destacados expositores nacionales e internacionales para abordar esta interesante temática desde diferentes ópticas y sobre todo de la experiencia de diferentes agencias nacionales e internacionales en materia de investigación de delitos organizados y criminalidad organizada. Contamos con la presencia para este panel de apertura del señor Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Marcelo Alessandro, con la presencia del rector del Instituto Universitario de Seguridad, el doctor Gabriel Rein, y con la presencia de la directora general de Planificación Estratégica contra Delitos Complejos y Crimen Organizado del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, doctora Mariana Azar. Así que le damos entonces la palabra al doctor Marcelo Alessandro para iniciar este seminario internacional sobre criminalidad organizada y transnacional. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Se me escucha ahí? Perfecto. Bueno, ¿qué tal, Martín? Gracias. Ahí lo veo a Gabriel, Mariana Azar, bueno, y a todos los que organizan esta actividad. La verdad que es una semana, son unos días movidos aquí en la ciudad, pero no quería dejar de participar, aunque sea unos minutos, porque realmente para nosotros es muy importante que se den este tipo de charlas. El intercambio de información, de capacitación, de experiencias, son lo que a nosotros nos enriquece. Lo venimos trabajando desde que asumí la responsabilidad de la seguridad aquí en la Ciudad de Buenos Aires en el 2016, firmando diferentes convenios, y hoy poder hacer esta capacitación con los excelentes oradores que va a haber en lo que es el crimen organizado transnacional, para una ciudad como lo es la Ciudad de Buenos Aires, realmente es muy importante. Realmente quiero agradecer y felicitar, aquí me he anotado, saludar a Rick Hernández del FBI, Rudy Cesario, José Soto de la DEA, Celina Realullo, está Pablo Marino de la Academia Militar del Reino Unido, Horacio Asolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia. La verdad que agradecerles, porque para nosotros es muy importante contar con la experiencia de ellos en esta charla. También va a estar el comisario mayor, Carlos Roja, dando la experiencia de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, de cibercrimen. Todo el crimen organizado tiene que tener un abordaje específico, pero también hay una realidad donde el cibercrimen, que es algo que viene avanzando muy rápidamente con este último año de lo que fue la pandemia, que nos obligó a tener nuestra vida de forma virtual. La verdad que nosotros aquí en la Ciudad de Buenos Aires hemos notado un incremento en lo que es el delito de cibercrimen, y eso nos obligó a abordar esta problemática de forma inmediata, no solo con la tecnología, porque la adquisición de la tecnología, por supuesto, es una cuestión de recursos, pero la capacitación y la formación y el profesionalismo de las personas es el recurso más importante con la que cuentan las instituciones, como la Policía de la Ciudad. Por eso también quiero destacar al Instituto Superior de Seguridad Pública, que constantemente está trabajando para dar estas capacitaciones y estar a la altura de las circunstancias. La Ciudad de Buenos Aires, como ustedes saben, es una ciudad que tiene sus particularidades. Es una ciudad con 3 millones de habitantes que en forma diaria duplica su población, pero también es la capital de la República Argentina, con lo cual
no solo trabajamos en una policía de cercanía y de proximidad para el vecino, sino que también tenemos que estar a la altura de las circunstancias para los diferentes eventos que pasa aquí en la ciudad de Buenos Aires. Como saben, el G20 fue aquí en la ciudad, la OMC fue aquí en la ciudad, las embajadas están aquí en la ciudad, el sistema financiero, el poder ejecutivo, legislativo, judicial. No somos ni mejores ni peores que el resto, simplemente somos distintos y la policía de la ciudad constantemente se prepara y se capacita para abordar este tipo de problemas de la mejor manera. Y la mejor manera no solamente es capacitando o adquiriendo recursos, como les decía antes, sino generando estos ámbitos de discusión que nos permiten realizar estos intercambios de experiencia y escuchar a estas personas que tan profesionales son, que tanto se han capacitado y tanta experiencia tienen para contarnos. Así que a todos los organizadores, muchísimas gracias por realizar este evento, a todos los que van a dar las charlas, muchísimas gracias por el compromiso de estar acá, brindándonos su experiencia, y a los participantes que lo puedan disfrutar y que puedan adquirir la mayor cantidad de conocimiento de estas personas que realmente tienen mucho para enseñarnos y compartir. Así que bueno, sin más preámbulos, los dejo para que sigan con esta capacitación, con estas charlas, y bueno, sin lugar a dudas no va a ser la última que vamos a dar en el año. Así que muchísimas gracias a todos. Mariana, también en especial, muchísimas gracias por la organización y por el compromiso que siempre pones en esto que es la materia internacional de estar compartiendo, intercambiando con las diferentes fuerzas y organizaciones de los diferentes países. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Martín. Muchas gracias, Marcelo, por tu intervención, por tu apoyo permanente. Le damos la palabra ahora al doctor Gabriel Rein, director del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Martín. Gracias al señor ministro. Particularmente agradecer al ministro y a Mariana Azar por el trabajo de colaboración que hicieron con nosotros en la organización y por haber confiado en instalar este seminario en la plataforma de nuestro Instituto Universitario de Seguridad, que es un instituto relativamente nuevo en el tiempo de su creación, pero que viene preparándose para formar a los altos mandos de la Policía de la Ciudad y a todo el Sistema Integral de Seguridad Pública de la ciudad, conjuntamente con el Instituto Superior de Seguridad Pública, que es el encargado de la formación inicial y especial de la policía y todos los agentes que integran también el mismo sistema de seguridad. También agradecer particularmente a las agencias que colaboran hoy con este seminario, las agencias del gobierno de Estados Unidos, FBI, DEA, Homeland Security, también a la Royal Military Academy del Reino Unido, y también a la Policía de la Ciudad y a todos los expositores de cada una de estas instituciones que, más allá de este seminario, participan permanentemente en nuestras capacitaciones, son parte de varios programas que tenemos en nuestra institución para fortalecer la capacitación, particularmente de quienes conducen las fuerzas de seguridad y quienes dirigen algunas áreas estratégicas también de la fuerza de seguridad y del ministerio. Así que muchas gracias por estar siempre colaborando con nosotros y particularmente por apoyarnos en este seminario que hacemos para compartir con otras instituciones de este país y del extranjero. Evidentemente los problemas de seguridad y sobre todo de criminalidad compleja, por su característica también transnacional, requieren no solo un análisis político permanente de los ministerios, las policías y los demás organismos que intervienen, sino que requieren de un estudio profundizado de la cuestión que permita a los organismos que tienen que operar darles las herramientas necesarias para combatir este flagelo. Es un estudio que además requiere de una permanente actualización porque el crimen organizado, sobre todo, que no tiene fronteras, se va transformando, se va actualizando, y entonces tanto los operadores policiales como los operadores judiciales, las demás agencias del gobierno requieren
permanentemente profundizar el análisis de esta cuestión y el conocimiento acerca de las tareas de estas organizaciones. Y para eso este seminario, como decía el ministro, es el puntapié inicial, es un primer seminario para empezar a tocar estas temáticas conjuntamente con el ministerio, porque creemos que es de suma importancia en este momento y porque no hay efectivamente una actividad permanente de estudio, trabajo, investigación acerca de estas complejidades. Por eso queremos, desde el Instituto Superior Universitario de Seguridad, empezar un camino de estudio y análisis profundo, hoy con este seminario, pero también les vamos a estar ofreciendo a todos los inscriptos otras alternativas de capacitación, algunas de mayor profundidad como diplomaturas, y también a futuro estamos trabajando en especializaciones ya de nivel de posgrado, así que seguramente a todos los que se han inscrito a este seminario, en algún momento les vamos a estar haciendo llegar todas estas alternativas de formación y capacitación vinculadas con estas y otras temáticas relacionadas con la seguridad. Y bueno, para dar inicio un poco a este camino, nada mejor que compartir experiencias con otras fuerzas, en particular en este seminario con las fuerzas o las agencias del gobierno de Estados Unidos y también del gobierno británico, también con la policía de la ciudad en particular, por nuestra residencia en la ciudad, y por supuesto que por la cantidad de inscriptos que tenemos, hemos llegado a tener más de casi 1.300 inscriptos. En este momento hay 640 personas conectadas al seminario en línea, y que además pertenecen a fuerzas de policía de todo el país. Prácticamente tenemos inscriptos de todas las policías provinciales, también de todas las fuerzas federales de nuestro país, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal, y también tenemos inscriptos de otros 12 países, principalmente de la región: Uruguay, México, Brasil, Paraguay, Perú, Honduras, Ecuador, Chile, Portugal y Venezuela. Y a su vez, de todos esos países y de todas esas provincias, también hay diversidad en cuanto a las agencias de pertenencia. Tenemos personal policial, pero también tenemos funcionarios de los distintos ministerios de seguridad de las provincias y de esos países. También tenemos muchos funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, pero también de otros ministerios públicos del país y de la región. En un esquema de trabajo que tiene que ser conjunto entre el Poder Judicial, particularmente el Ministerio Público en la investigación, y en especial el Ministerio Público Penal, ¿no es cierto? Y el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad y las diferentes agencias que intervienen en la investigación y el esclarecimiento de los delitos cometidos por el crimen organizado. Así que aplaudo y agradezco la participación de este público tan diverso, de tantos lugares, pero además tan diverso en cuanto al origen de las instituciones, y seguramente esa diversidad de nuestro público, sumado a la calidad de los expositores, va a enriquecer muchísimo el debate durante estas jornadas, y de ese debate seguramente surgirán, y creemos que va a ser así, otros temas que nos permitan seguir profundizando el análisis de la cuestión. Así que muchas gracias por la participación, gracias Mariana por la colaboración y el esfuerzo para generar esta instancia desde el Ministerio y confiar en nosotros para su realización. Gracias, Gabriel, por tus palabras, y le damos la palabra a la doctora Mariana Azar Walker, directora general de Planificación Estratégica contra Delitos Complejos y Crimen Organizado del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. Mariana. Buenas tardes a todos, es un gusto estar con ustedes. Bueno, no tengo mucho tiempo, mi exposición va a ser bastante o demasiado rápida, demasiado generalista quizás, porque creo que hay gente mucho más calificada que yo para hablar de este tema y en profundidad. Pero bueno, yo voy a tratar de dar una pequeña introducción al tema. Lo más complicado, ahora vamos a ponerlas. ¿Ya está? Sí. Ok. Una de las primeras definiciones, lo más complicado para definir el crimen organizado es poder, exactamente eso, poder definirlo. Tratando de arribar a una definición, una de las primeras que surgen es la que aportó la ONU y consiste para esta organización, a ver un minuto, que no estoy pudiendo pasarla de a poco. ¿Ahí? Ok.
Y consiste para esta organización en un grupo de 3 o más personas que no se ha formado de manera aleatoria, que ha existido por un tiempo determinado. Bueno, en síntesis, ustedes pueden leerlo ahí. Los grupos de delincuencia organizada transnacional son asociaciones de personas que persisten en el tiempo y que operan total o parcialmente por medios ilegales, premeditados, con el objetivo de obtener un beneficio financiero material. La definición que en su momento, o sea que en este momento aportó la ONU, no tenía en cuenta la parte geográfica, es decir, no hacía referencia alguna al trasvasamiento que tenían estos grupos en su geografía. Tácitamente, a esta definición se le agrega la palabra transnacional, principalmente por influencia de los Estados Unidos y Europa, y en la década aproximadamente de los 80, 90, principios de los 90, en el contexto de la lucha contra la droga. Sin duda la ONU trató el tema porque competía como una preocupación al conjunto de las naciones, o sea, era una preocupación común, pero no lo incorporó en ese momento en la definición publicada. En el contexto actual es indudable que la globalización ha desdibujado por completo las fronteras y este aspecto conspira contra la lucha que cualquier país pretende encarar individualmente, porque abarca generalmente más de una jurisdicción y abarcando más de una jurisdicción abarca más de una soberanía. Entonces, el aspecto transnacional sumado al ritmo increíblemente rápido en el que evolucionan las organizaciones criminales es vertiginoso. Este ritmo es vertiginoso y cambiante. Es precisamente este aspecto dinámico y camaleónico la razón por la cual resulta sumamente difícil llegar a una definición que sea precisa, pero al mismo tiempo suficientemente versátil como para ir cambiando a medida que van cambiando los esquemas criminales. Si se examinan las definiciones de la delincuencia organizada en los distintos códigos penales de varios países o en los estudios de caso, surgen algunas guías alternativas para contextualizar y entender un poco mejor el fenómeno. El fenómeno de crimen organizado versus otros ilícitos que tienen características como cantidades de personas, permanecer el tiempo, tipos de delitos, etc. No es sencillo porque cuando consideramos cuando consideramos un delito de crimen organizado o un delito muy similar de aquellos crímenes que no son organizados, no es fácil de definir. Entonces, en este contexto, en esta instancia, empezamos a mirar el comportamiento ilegal. ¿Qué queremos decir con el comportamiento ilegal? Tratar de obtener pautas que nos digan, que nos permitan identificar ciertos parámetros o ciertas particularidades que nos permitan agrupar de alguna manera las características comunes o el modus operandi. Y sin duda también resulta difícil, sigue siendo difícil diferenciarlo de forma absolutamente clara en relación con otros crímenes. La UNTOC clasifica en categorías. Estas categorías, nos aporta 3 categorías, son la provisión de servicios ilícitos, que satisface una demanda pública. Esto es importante, porque siempre en provisión de servicios ilícitos y provisión de bienes ilícitos, se está satisfaciendo la demanda pública, ¿sí? Es algo que se está demandando. Por ejemplo, un ejemplo de provisión de servicios ilícitos sería el trabajo sexual, el trabajo esclavo, la facilitación de entrada de estancia ilegal de migrantes. Bueno, en eso estamos hablando de trata y de tráfico, obviamente. La provisión de bienes ilícitos, bueno, el narcotráfico, la provisión de mercadería prohibida, como por ejemplo, o de medicamentos falsificados, obras de arte, bienes culturales, productos médicos, productos de vida silvestre protegidos, bueno, millones de cosas. Que la gente, por un lado, o no puede comprar porque son ilegales, o quiere pagar un precio menor para obtenerlos. La tercera categoría,
que es la infiltración de empresas o gobiernos legítimos, es quizás lo que más marca, no diría que toda la actividad del crimen organizado, pero sí una característica sumamente distintiva del crimen organizado. No cualquier organización lo puede hacer. Es infiltrar empresas o gobiernos. Esto normalmente se logra mediante el soborno o la corrupción. Es decir, ¿cuándo infiltra una empresa? Cuando, por ejemplo, en una construcción, se está construyendo una obra, y yo digo, bueno, si no le compran a tal compañía el catering, o si no me pagan tal determinado monto, la obra no sigue, porque van a haber huelgas, porque, bueno, los empleados no van a trabajar y demás. O, por ejemplo, cuando digo vamos a vandalizar este lugar si no se paga por la protección, etc. En cuanto a la corrupción, muchas veces los funcionarios públicos o los mismos empleados de las empresas, muchas veces voluntariamente se someten a un soborno, pero muchas otras veces también hay intimidación o amenazas, y por eso caen en este tipo de prácticas. El famoso plato plomo de Pablo Escobar. Bueno, después de repasar las categorías de un TOC, y siempre apuntando a establecer cuando estamos en una hipótesis de empresa criminal, la Unión Europea también ha tratado de establecer criterios comunes, pero a partir de otra cosa, de lo que ellos llamaron indicadores de crimen organizado, que algunos son obligatorios y otros son optativos. Bueno, ahí están viendo los indicadores. Los obligatorios son, como casi lo que decía la definición de la ONU en la primera diapo, la búsqueda de beneficios de poder y permanencia en el tiempo, y delitos graves, perdón, a mi modo de ver, son las dos inherentes al crimen organizado. Son ambos en conjunto inherentes al crimen organizado. Los indicadores optativos, por otro lado, se consolidan como una evidencia quizás de soporte al caso que se esté tratando en ese momento, para probar los primeros, ¿no? Los indicadores obligatorios. Bueno, sin duda todos entendemos, buscando ejemplos de lo que es crimen organizado, sin duda todos entendemos como delitos de crimen organizado el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el blanqueo de dinero, los delitos contra la propiedad intelectual y el patrimonio, algunos aspectos relacionados con cibercrimen. Eso es lo que todos más o menos sabemos que es crimen organizado o nos suena como familiar. Pero, para finalizar en esta búsqueda de obtener una definición, correspondería decir que, esto es a mi modo de ver, ¿no? No lo dice tanta gente, pero a mi modo de ver el crimen organizado no tiene una esencia única, es decir, como un conjunto de características invariables y precisas, digamos, que hacen que esa entidad sea esa entidad y no otra, ¿no? O sea, sin las cuales no sería lo que es. El crimen organizado se conceptualiza mejor por los ejemplos que por el intento de sus definiciones. Bueno, tipo de delito ya lo vimos, a ver, creo que, no sé si estoy bien con la quinta, sí. Estructuras de crimen organizado. No existe una estructura única bajo la cual funcionen los grupos de TOC. Los grupos delictivos organizados se establecen de diferentes formas. Algunos grupos delictivos organizados son jerárquicos, con algún tipo de estructura y liderazgo dentro del grupo. Esto se ha visto en algunos grupos mafiosos. Algunos otros grupos están vinculados étnica o culturalmente, pero pueden carecer de una estructura jerárquica clara. Y la mayoría de los grupos se organizan como redes o networks, que se organizan más por las habilidades necesarias y el acceso a las oportunidades económicas en mercados ilícitos, en lugar de depender de relaciones preexistentes. Por supuesto existen variaciones y superposiciones en la forma que los diferentes grupos delictivos organizados se establecen dentro de las sociedades y a través de las fronteras. Hay grupos organizados
delictivos organizados territoriales y otros que no son territoriales. Difieren en su relación con territorios o jurisdicciones específicos. Algunos grupos se concentran en un territorio e intentan mantener el control monopólico de las actividades, imponiendo su control a través de la extorsión y la amenaza y la corrupción. Podemos mencionar como grupos territoriales algunos grupos mafiosos, pandillas, callejeras, bandas, grupos de piratería marítima. Y otros grupos delictivos organizados no son territoriales, y sus actividades cruzan regularmente las fronteras jurisdiccionales y nacionales. Los grupos delictivos organizados que se dedican a la ciberdelincuencia, por ejemplo, suelen ser de naturaleza no territorial, lo que crea diferentes problemas para la aplicación de la ley a través de las fronteras jurisdiccionales. Realmente estos delitos son tremendamente dificultosos de perseguir. El tráfico ilícito de inmigrantes, por ejemplo, es un delito absolutamente transnacional, por definición es transnacional el tráfico de personas. Bueno, respecto a la composición de los grupos, algunas tipologías o análisis de la delincuencia organizada intentan clasificar observando quién está involucrado en la actividad, en lugar de observar la actividad en sí misma. Las tipologías de delincuencia organizada se centran demasiado frecuentemente en la etnia y la naturaleza del grupo delictivo organizado. Y a ver, esto no es un buen indicador. La etnia, es decir, la ascendencia o la cultura de un grupo particular de personas, es quizás la más común de todas las categorizaciones. Creo que todos hemos escuchado hablar de la mafia italiana, la mafia rusa, la mafia colombiana, la mafia armenia, whatever. Sin perjuicio, los casos penales y los estudios de casos, los estudios de investigación de casos, muestran que las actividades del crimen organizado muy a menudo son cometidas por grupos interétnicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son las oportunidades delictivas disponibles las que hacen que los grupos surjan de muchos orígenes diferentes. Europol en 2017 realizó una evaluación respecto de la amenaza de la delincuencia organizada y en este estudio concluye que los grupos delictivos organizados son tan variados como los mercados a los que sirven y las actividades en las que participan. Por tanto, los mercados y las actividades delictivas proporcionan una mejor adecuación, o sea, una aproximación más adecuada a la composición actual de los grupos criminales que el origen étnico o la nacionalidad. Los atributos biográficos, como la etnia o la cultura, pueden ayudar a describir una persona o grupo en particular, pero no explican fehacientemente el comportamiento de esa persona o grupo. Esto requiere un análisis de los mercados y actividades delictivas. Tanto históricamente como en la sociedad contemporánea, hay muchos ejemplos de crimen organizado interétnico e internacional. Europol, seguimos con Europol, descubrió que más de 100 delincuentes de más de 180 nacionalidades estaban involucrados en delitos graves y organizados en la Unión Europea. Y la mayoría de los grupos delictivos organizados que operaban a nivel internacional tenían miembros de más de una nacionalidad. Los servicios o bienes ilícitos que el público demanda, no tengo que cambiar todavía, que el público demanda, combinados con la disponibilidad local u otros factores de oportunidad, como pueden ser estados débiles o corruptos, condiciones geográficas idóneas, posibilidades de tipo comercial, vías marítimas, barreras, la inexistencia de ciertas barreras geográficas. Bueno, hay un montón de aspectos que van a ser determinantes en la identidad del grupo delictivo que va a aprovechar esa oportunidad.
Si bien también existen, pero es menos común, a veces un grupo intentará crear una oportunidad criminal en un lugar donde no existe, pero eso es muchísimo menos común. Esto se puede lograr mediante la intimidación o la extorsión. Los servicios o bienes ilícitos que el público demanda en combinación con disponibilidades locales, ¿sí? Bueno, eso es lo que acabo de decir, y factores de oportunidad son los componentes que definen cómo y qué tipo de grupo delictivo va a surgir para aprovechar esta convergencia. Por lo tanto, se debe prestar especial atención a cómo funcionan los mercados delictivos y qué oportunidades les estamos brindando. Así podemos entender más eficientemente el fenómeno que conspira contra todos los valores de nuestra sociedad, como es el crimen organizado. Bueno, para finalizar, y en el entendimiento de que la mayoría de nuestros participantes, los participantes de este seminario, son funcionarios judiciales y de seguridad, me gustaría enfatizar los últimos conceptos. Es decir, como conclusión, sabiendo que el mercado y la oportunidad son los insumos más importantes de la criminalidad organizada, instarlos a analizar en profundidad si detrás de los casos que llegan a sus despachos, a sus oficinas, a sus juzgados, no se esconde una organización que va a perpetuar ese crimen que ustedes están analizando como único. O sea, sería muy importante que nosotros, que quizás somos los encargados de disminuir la oportunidad, lo hagamos. Eso no es solo una posibilidad que tenemos, es más bien una responsabilidad que tenemos. Bueno, ya estoy finalizando, dije que iba a ser muy cortito y fue muy cortito. Muchas gracias, es un honor para mí haber participado en la organización de este seminario y poder comunicarme con ustedes. Ojalá estos intercambios puedan ser presenciales muy pronto. Les dejo las coordenadas en la última pantalla para que puedan comunicarse con nuestra oficina. Estamos abiertos para colaborar con todos en todo lo que necesiten. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias Martín, gracias Gabriel. Muchas gracias, Mariana, por tus palabras. Bueno, ahora sí, iniciamos el primero de los paneles. Previo a presentar a Ricardo Hernández, por cuestiones metodológicas, vamos a dejar un espacio al finalizar la exposición de Ricardo para preguntas o interrogantes que puedan surgir, los cuales se los pedimos que nos los vayan formulando a través del icono de preguntas y respuestas, e iremos respondiendo, transmitiendo las preguntas a Ricardo para que pueda ir respondiendo a esas consultas. También les anunciamos que respecto de los certificados de asistencia, se los enviaremos a cada uno de ustedes por medio del correo electrónico que cada uno manifestó al momento de